De terrorismos a terrorismos. 26. El infierno nuclear. Complots. Praxis preferente del poder. Conspiraciones del capital poder. Ejercicio imperialista. 04. Bajo la égida del Dios mortal. Un atisbo a la configuración del Dios Estado. Parte 08. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Resumiría Aristóteles la esencia de los distintos regímenes de la siguiente manera. La aristocracia parece consistir sobre todo en la repartición de los honores de acuerdo con la virtud. La aristocracia, en efecto, se define por la virtud, la oligarquía por la riqueza y la democracia por la libertad. Radicando el problema histórico en que después de la monarquía el tipo de gobierno predominante es el oligárquico, alcanzando su clímax con la aberración plutocrática capitalista. El valor tornado en ambición se hace preponderante. Su poder de resolución conquista la política. Hombres de acción, arribistas ambiciosos al poder, como lo señala Platón. Estos hombres incrementan su propiedad privada, inmueble, de manera oculta, implicando compulsión por ambición desenfrenada. Así, ibris, que conduce a la estasis una y otra vez. Predominio de objetivos crematísticos y como tales antinaturales. No les importa el bien común. Ya no gobiernan los que realmente son mejores, sino los ambiciosos que se creen superiores. Pues su audacia y altivez, la timocracia, por su audacia y altivez, la timocracia significa el paso del hombre fuerte, valeroso, detentador del arete, a la revista pendenciero que ejerce la fuerza al interior de la sociedad para allegarse recursos y asegurarlos, cual propiedad privada, dando paso al astuto codicioso, hábil para acaparar riquezas. Si el enriquecimiento personal se agrava todavía y el poder cae en manos de un pequeño grupo de ricos, sin otra meta que la potencia económica y la propia ventaja, dispuestos siempre a supeditar a estas cosas los superiores valores humanos, entonces tenemos la oligarquía. He aquí a la plutocracia perniciosa. Para Platón, el dominio de ricos hombres fue el causante de la ruina de Atenas, cuando siguiendo impulsos desenfrenados, la ibris es la fiebre contagiosa padecida por los potentados arrastrando a los comunes. No debe resultarnos extraño que el Platón de las leyes mire con desagrado esa condición comercial marítima abierta, y así propone que su colonia ideal no sea una polis portuaria, para impedir que en semejante posición dejasen entrar toda clase de costumbres extravagantes y viciosas. Su ideal de polis será anti-imperio, anti-sociedad abierta. En efecto, la vecindad del mar es cosa dulce para una ciudad, si solo se atiende a lo presente, pero a la larga se hace realmente amarga. El comercio, que este elemento facilita, el aliciente de la ganancia que ofrece y los mercaderes que atrae de todas partes, corrompen las costumbres de los habitantes. Las hacen de carácter doble y dispuesto al fraude y destierran la buena fe y la cordialidad de las relaciones que tienen unos con otros y con los extranjeros. El efecto natural del comercio frecuente entre los habitantes de diversos estados es introducir una gran variedad en las costumbres, a causa de las novedades que estas relaciones con los extranjeros hacen hacer necesariamente, lo cual es el mayor mal que pueden experimentar los estados gobernados por leyes sabias. Para Platón el ánima lucrativa de los timócratas anida en el seno de las polis y se expande con la democracia para cuando la ciudadanía se pierde en el libertinaje desenfrenado, significando el extravío del nomos y la pérdida de la dike, justicia. La democracia no viene a representar una mejora, sino la degradación creciente y expandida, la libertad que se torna libertinaje. Cuando el ciudadano pasa la vida sin orden ni sujeción al deber, pasa la vida conforme a su gusto y su capricho, llamando a esto vida amable, libre y beata. Entonces nos hallamos con la democracia. Aquí se ha perdido absolutamente el criterio de la mayor o menor aproximación al ideal del orden y del derecho, opina Platón. Pues no se cree ya en la verdad y en el derecho en sí, sino solo se conocen los propios apetitos subjetivos con vistas a los cuales se gobierna la sociedad. De ahí que todos sean iguales. En apariencia se tiene una constitución ideal, abigarrada, sin nadie que mande,
sin coerciones, donde lo igual se reparte igualmente entre iguales y desiguales. Mas lo peor de todo está por venir. El libertinaje democrático le ha abierto la puerta a la extrema degeneración gubernamental, la tiranía. Platón contempla y percibe el estado crítico por el que transita la Hélade en franca decadencia de las poleis. Su solución concebida será utópica. Una polis hermética no tiene posibilidad de realización, para cuando la realización de continuidad pasará a ser la instauración del paradigma contrario. Si Atenas, Esparta, Tebas fracasan al intentar establecer el imperio en la Hélade, no será igual con Macedonia. Aristóteles no estará de acuerdo con el imperio híbrido y el sincretismo procurado por su discípulo Alejandro, pero ese es el orden real que se impone, y los imperios acaban con las poleis. No ha de escapar el mundo a la secuencia y sentencia platónica de ir de mal en peor. Así como el capital desde sus inicios está marcado para ser un sistema político perverso por su óntica negativa en cuanto antiprincipio, antivalor, pues si para Platón el Estado modelo debe ser un ente temperado, regido por gente honrada, ¿en dónde prime la razón para bien del alma, que priva sobre los apetitos corporales y la compulsión por las riquezas? Si por el contrario predominan las bajas pasiones y la sed de codicia, auris sacra fames, poniendo en primer grado de estimación las riquezas o cualquier otro bien de una clase inferior, pecará contra las reglas de la justicia y de la sana política. El capitalismo, desde sus inicios, crece torcido. Es la perdición, porque el capitalismo representa el triunfo de la compulsión cremata y, por tanto, desde su principio, es una antieconomía devastadora que pretende terminar en tiranía mundial. La catolicidad del poder, imperialismo universalizado aquí abajo. Los cristianos gentilizados de la estirpe paulista, acoplándose paulatinamente a Roma y así paganizándose, y así creando la Iglesia Católica, y así distinguiéndose del culto de los judíos. Desde su mentor, toman una actitud de sumisión ante el poder imperial, si bien en ciertas instancias y temporalidades, en su condición de perseguidos, anatemizarán al poderoso desde una perspectiva apocalíptica que revela y condena la maldad del poder imperialista, reivindicando el celo judaico monoteísta expresado en contra de las bestias cornudas, contra el gran ídolo que no deja de tener pies de barro. Cierta ambivalencia en los textos canonizados lo demuestra, que la visión que condena al poder está en la esencia del cristianismo originario, en el propio Evangelio, patentando la condena al anticristo. Los anticristos, que son aquellos seducidos por la tentación de hacerse con el poder en la cima del mundo, de entregarse a las riquezas y ser príncipe del dominio mundo. Los cristianos primitivos, como su profeta, eran comunistas, más parecidos a los galileos y a los esenios, ajenos al fariseísmo judaico y al futuro simonismo católico. La iglesia originaria era una asamblea de creyentes apocalípticos, compartiendo el pan y la fe, Eucaristía, pan y vino. Una fraternidad sin jerarquía eclesiástica, orientada por los obispos y diáconos originales, concentrados en los oficios religiosos, permitiendo la participación libre y sincera de la feligresía, incluyendo a las mujeres. Como el culto se va institucionalizando entre los gentiles, se llegará al dominio de los presbíteros y episcopos, ya con una iglesia jerarquizada y misógina, cuya estructura clerical comienza a instaurarse a partir del siglo II de nuestra era. Leitmotiv que se verá contaminado al igual por las desviaciones del pueblo elegido, que signan el Antiguo Testamento, con una actitud de condescendencia que la jerarquía sacerdotal católica va asumiendo, conforme se va integrando en las estructuras políticas del Imperio Romano. Ya explicitado en el discurso paulista, Epístola a los Romanos, patentando la fórmula, obedecer al poder, porque la autoridad, exousia, no la hay más que por Dios, y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. De modo que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino,
y los rebeldes se atraerán sobre sí mismos la condenación. Tremenda frase que inhabilita la revolución. Todo movimiento contestatario por ello será de izquierda. Lo siniestro, a ojos del buen cristiano, que los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. Así fuera en el deber ser. Pórtate bien y la autoridad te recompensará. Ni pizca de noción de la malicia propia de la gobernanza, de su corrupción mundana. Pero si obras el mal, teme, porque no en vano lleva espada, pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra mal. Por tanto, es preciso someterse, no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios, ocupados asiduamente de ese oficio. Dad a cada cual lo que se debe. A quien impuestos, impuestos. A quien tributo, tributo. A quien respeto, respeto. A quien honor, honor. Quedando el Estado y sus funcionarios legitimados por designio supremo, someterse en cuerpo, mente y alma, no solo por temor al aparato represor, sino en conciencia de no ser un mal ciudadano. Y para que el sometimiento del buen cristiano al Estado cristalice en lo efectivo, el apóstol de los gentiles les exhorta que sean fieles pagadores de impuestos. El equívoco de aquí hasta Hegel radicará en atribuirle a lo divino al Estado y a sus representantes, cuando que en realidad la ciudad de Dios presiona sobre la de los hombres, pero producto de una falsificación, suplantación del espíritu, que no hay orden ni representantes divinos en la ciudad. Acá se trata de un asunto mundano a resolverse entre carnales. El cielo no aterriza en la tierra con el Estado, pero el imperio sí suele ser un infierno en la tierra con su dominio exacerbado, recalcitrante. Fuerza centrípeta que hace por la concentración de riquezas en el territorio de una nación dominante, especialmente en la zona privilegiada en que habita la élite. Saulo, el converso a Pablo, conforme la fiebre apocalíptica, la inminencia del retorno del Mesías, va menguando en las propias epístolas de San Pablo recortadas, intercaladas, algunas indudablemente tergiversadas o falsificadas, dando inicio a la contraposición en disputa entre cristianos judíos y cristianos gentiles en ruta al catolicismo. Se da cuenta de la transformación acontecida al ir de la posición exaltada de los apocalípticos que esperan el inminente fin del mundo, a la integración en el orden secular romano, cumpliendo debidamente con el trabajo. Subordinación a la autoridad, alienación del trabajo y entrega del tributo. El ciudadano modelo cristiano le viene bien al imperio y a todo estado subsiguiente. El poder y la gloria, el auténtico, el supremo, es de índole metafísico, proviene de lo alto, y como lo trascendente tiene prevalencia en la conducta de los fieles, en todo paradigma premoderno, las buenas ovejas deben dar prioridad a su conducta intersubjetiva que les orienta al más allá, que preocuparse por las condiciones políticas mundanas. Para asimismo quedar legitimada la preponderancia del César por aquello de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. He aquí la esencia del poder supremo sintetizada, aclamando las dos entidades determinadas a sustentarlo, prefiguradas de manera explícita en el espíritu de la cristiandad. El orden supremo y el orden terráqueo se amalgaman como uno, exigiendo pleistesía incondicional. Ya desde el Antiguo Testamento se clarifica en alegorías que el supremo poder y la gloria no confiere el Altísimo. Y no solo ello, que el supremo poder y la gloria lo confiere el Altísimo. Y no solo ello, sino que el Dios castiga al rey ensorbecido en su poder. Referencia a Nabucodonosor en Daniel 4. Cuando que en cumplimiento de una pesadilla el Altísimo le impreca su soberbia babilónica, castigándolo con la defenestración y convirtiéndolo en un animal del campo, hasta que reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y se lo da a quien le place y exalta al más humilde de los hombres. Lo bonito del cuento es que Nabucodonosor se convierte y, moraleja, no deja de ser la portentosa Babilonia un reino perecedero. Así reencarne a través de la historia de la civilización Babilonia, la sempiterna representante de la ciudad de los hombres preponderantes. Manteniéndose la consideración arquetípica de que el poder pertenece a la divinidad como Mahamat
es el orden supremo, delegación en la tierra de sus representantes, quienes tan solo tienen la exousia recibida en vertical del ámbito superior e inmortal. Pero implícito queda el compromiso del buen uso del poder a favor del hombre común. Así, en la conceptualización semita, el poder pertenece a la divinidad y el hombre de por sí solo tiene la exousia que le es concedida con vistas a que actúe conforme a lo que la divinidad aguarda de él. Si no lo hace, corre a su pérdida. En el ámbito judío, existe incluso una clase de ángeles encargados de observar el uso que el hombre hace de la exousia que le ha sido atribuida. Motivo por el cual el fin de la autoridad es el bien. Basta, por consiguiente, hacer el bien para no tener nada que temer de las autoridades.